¿Tienes el...? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, en esta hora te damos las gracias, te bendecimos porque estamos reunidos nuevamente en familia a estudiar tu palabra. Ruego el perdón de mis pecados y que escuches esta oración y no invoco tu presencia y tu ayuda para que nosotros podamos ser edificados en las Escrituras conforme nuestra voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio de los Evangelios. Pero hoy quiero hacer antes de pasar directamente a la clase, un recordatorio, porque hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de lecciones que tienen que ver con las parábolas de Cristo, y quiero ver cuáles son los temas que hemos estudiado en este asunto de los evangelios. El primero que estudiamos fue el prólogo del Evangelio de Lucas. Fue el día 27 de julio del 2018. Fue el primer estudio que hicimos de los evangelios hace ya 4 años, 1 mes y 27 días. Y comenzamos nuestros estudios de los evangelios. ¿Qué edad tenía ahorita? 4 años atrás. 4 años. 4 añitos. 4 añitos, ¿no te acuerdas que Y Edward tenía entonces una bebita 7. de meses? Edward tenía 7. Así que hace bastante tiempo que empezamos el estudio de los evangelios. No es que empezamos a dar estudios de familia, sino el de los evangelios, porque ya dimos primero un ciclo que fue el de los himnos del grupo Brotas Religio, que duró también bastante tiempo. Después dimos el nacimiento y la niñez de Jesús del 17 de agosto del 18 al 11 de enero del 19. Fue el ciclo, el tiempo de ese ciclo. Más tarde dimos la genealogía de Jesús el día 25 de enero del 19. El ministerio de Juan el Bautista del 8 de febrero del 19 al 12 de abril. El comienzo del ministerio de Jesús lo hicimos el 23 de mayo y el 23 de agosto. Son varias clases. Sanidades milagrosas de Jesús del 8 de septiembre del 19 al 21 de mayo del 21. Y el último ciclo que terminamos en la última clase que dimos fue otros milagros de Cristo entre el 18 de junio del 21 al 28 de agosto del 22. Bueno, esas son las etapas de las clases estas. Vamos a comenzar, como decía, sobre las parábolas. El propósito de las parábolas. Quise comenzar con esto porque realmente el hecho de que Jesús hablara en parábolas, aunque los predicadores y todos los que tratan de enseñar esto dicen que era una forma magistral de enseñar a Jesús usando ejemplos simples, y una vez yo también lo he dicho, usando ejemplos simples de la vida cotidiana de la gente para darle lecciones espirituales y morales de importancia. Realmente en su propia boca había un propósito al dar parábola a la gente, aparte del sistema de enseñanza. Bueno, vamos a ver ahí el videíto de los niños. Mira, la cosita de ustedes. El propósito de las parábolas se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas.
Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de fuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Bueno, había todo un propósito detrás de las enseñanzas de Jesús en parábola. Tenían los discípulos que aceptaron y creyeron en él la bendición de entender el secreto del reino de los cielos. Misterio escondido, como dice Pablo, pero los demás no tenían esa posibilidad y pues se confundían con las parábolas. Porque él decía de beber su sangre, de comer sus carnes, y como que yo no van a comer sus carnes. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas. Primeras son las de quién son las primeras preguntas. Menores. ¿Cuándo le haremos preguntas a Otoniel? Vamos a hacer la pregunta. Mira, quiero que sepa, Eduardo estaba haciendo unas pruebas ahí para la cámara, y en un momento, puso el comienzo de la clase, donde él vio la Biblia y el himno, vino para corriendo, sin embargo, para que lo cargara. Entonces lo cogí, me lo solté aquí así y se quedó mirando así. Ya él sabe ya que se va a la clase. cuando es que ya va a comenzar la clase. Él lo vio el himno y la Biblia abierta, y él ya se dio cuenta de que era la clase. Y yo lo cogamos, yo lo cargara y lo soltaba ya. Bueno, las primeras preguntas son de Estercita, como siempre, hasta que Otoniel le quita el puesto y el primero se llama Campesina, siendo americano. una campiña cubana. Vivo, ahí es donde tú vivías. Casi. Vivía en una casa de buenos. Ahí donde vivía yo. Mira, mi y hermano. Eduardo también. Tu Ahí papá, donde vivíamos mi hermano y tu yo. papá y tu mamá vivieron en una casa de guano así como esa. ¿De verdad? Sí. Y era como la casa. Esta casa es como cuando tu abuela nació, que el piso era de tierra. No, abuela no, eso es mío, tu Sí, abuela, mi tu mamá. tía y tu papá vivieron en una casa de guano así. Mami le hace los cuentos que ella nació. Tu tía Titi, Porque su mamá le hace cuentos de que ella de nació. cuando ella nació así. Que era así. Era así, pero eso no hace mucho tiempo.
Todavía hay gente que vive así en Cuba. Bueno, la primera pregunta para Esthercita dice: ¿quiénes le preguntaron a Jesús por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Los discípulos, los fariseos o los judíos? Discípulos. ¿Los discípulos? Oh, qué bien. Muy bien. Bueno, entonces la palabra discípulos la buscan los mayores. 8F8. F8. No, de esta silla parece que se ve mejor. Porque es donde se sienta. Sí. Vamos a contestar, dale. Sí. Sí. Creo. La otra pregunta de Esthercita dice: ¿qué les pasará a los que no escuchan las palabras de Cristo? ¿Se les dará más? ¿Se les quitará aún lo poco que entiendan? Se le quitará a uno poco que entiendan. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bien. No, hay que buscar más varias palabras. Hay que buscar quitará primero a un poco y Es 10. entiendan. Quitará primero. 10. 10G. 10E. Ah, 10G. ¿Qué Aún. pasó? 15M. No, porque ahí no te puedo estar diciendo que son muchas. Poco. N17. Y entiendan. 11G. Mi madre. ¿Qué vista tiene, caballero? Ya, esa es la última que puedo decir. Te lo estás pareciendo. ¿Tú No, no te está bien, acuerdas? está bien, pero está ¿Tú no te bueno. acuerdas, tú no te acuerdas de... ¿Tú no te acuerdas del viejito que va Positano. de Cano? ¿No te acuerdas? Sí. Cano era autista. Cano era autista, ¿no? Pero en ese tiempo no se sabía que eso era No una pensaba, era la gente trae así, pero que después se sale solo autista. Y era así, y tú le hacías así, pum, le tirabas una caja de focos. Y él te decía tanto foco. Y búscalo. Que eran todos los focos que tenía. Tenía muchas cosas singulares. Sí, vale, sí, sí. Parecía que no estaba bien, pero sabía más que todo. Sí, sí, sí. Yo le decía que había nacido Ah, sí, también. el 7 de julio de 74. Te decía, eso fue un miércoles o un jueves. Si el día de la semana tú decías. Tú decías el número, tú decías el día del mes, Tremendo. y el día y el mes. Y él te decía el día que le año, y él te decía que le escribía en la semana del año. Y dice, oye, ¿cómo puede ser eso? ¿Será que tiraba la caja que decir tanto como fue de ahí? La otra pregunta, Esthercita dice: se menciona el nombre de un profeta. ¿Cuál es? ¿Jeremías, Isaías o Daniel? Isaías. Sí, bien. Tremendo. Isaías. Tremendo. No, también en sus clases. Tremendo eres, Bárbara. Adelante, Jenny. D6. ¿De 6? Pero. El rápido, el otro rápido. Vamos a la otra pregunta de Esthercita. Está bien la respuesta esa. Ella se fijó. Esthercita. Oh, la pregunta dice: se menciona... No, ya No, se ya. lo Si no me dice cosas. Si no te Dice, ¿cómo estaba el corazón del pueblo de Israel? ¿Endurecido o gozoso? Ah, no, esa sí. Endurecido. 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 Muy bien, ¿dónde está? A6. ¿Eh? Pero. Ah, espérate, Eduardo. Yeah. No es fácil. La pregunta 5. ¿Cuántos eran los discípulos que estaban con Jesús en esa ocasión? ¿10, 11 o 12? 12. 12. No. Ya desconté. F13. ¿Vino? F13. Vamos a darle oportunidad. F13. ¿Eh? A los 13. F13. Ajá. Ajá. Esa tecla no existe. ¿Qué tenga? La 2. F13 no existe. Ah, Bueno, ahí tenemos el trabajo de Esthercita. Ella hizo
estudiantes. Esa muñeca que pintaron. ¿Esa es ella? Y yo quisiera que ustedes vieran qué atención a la clase, a la pizarra, al aplauso, a la hermana respondiendo. Ese va a ser un alumno aventajado. Ese va a decir, ¡Sikis! ¿Cómo pudiste quitar este de ahí? Quitarlo. ¿Cuál? No sé, porque no Ah, salió. sí, no salió ahí. Eso fue un mandado. Eso no lo pintarías tú después. Sí, lo pintaste después. Ah, pintaste Eso fue después. después, porque esto hace 2 semanas. Ya esto hace 2 semanas que se hizo. Sí, Y entonces cuando eso tú lo pintaste después de mandarlo. Era saludita, está tranquilito ahí, Yo no estaba más tranquilito ayer, yo estaba atendiendo la clase ahí. Bueno, vamos a las preguntas de Edward Y Laura. y Laurita. En una campiña cubana también. Qué linda es mi tierra, si no fuera lo que hay. Bellísimo, chico. ¿Tú sabes cómo se Como portaría? Colón. ¿Eh? Maravilloso sería. Bueno, eso sería Cuba. Maravilloso. Ya me memoricé. Lo que se le permitía, Laurita, lo que se le permitía entender a los discípulos. Vamos a ver quién responde. Los misterios del reino de Dios. No. ¿No? Bueno, es algo parecido. Lo que se le permitía entender a Las los parábolas. discípulos. Lo que se le permitía Secretos. Los secretos. Ajá, bueno, eso mismo. Eso mismo. ¿Cuál es? ¿Dónde está? 4. ¿Cuál número es? No, 5. Sí. ¿Lo cogiste lo todo bien? Ah. El 5. Vamos a Edward. Mira, vamos a ver. Dice lo que se les daría a quienes escuchaban las enseñanzas de Jesús. Más. Más. Entendimiento. Por ahí. Conocimiento. No. Entendimiento. Lo que se les daría que es otro sinónimo. Lo que se Comprender. Por ahí. Está cerca. Está cerquita. comprensión, Cerquita. entendimiento. Entender o comprender. Pero Edward, Es lo ¿qué mismo, hace? ¿ya? Si es un sinónimo. Es un sustantivo. Es un sustantivo. Lo que se le daría Sabiduría. conocimiento. Sabiduría. No, sabiduría no dice. Discernir, conocer. A ver, lo dilo tú. Dale idea. Comprensión. Oye, pero si Padre. te digo, entendimiento, ¿y qué fue lo otro que tú dijiste? Y conocimiento. ¿Qué tuyo? ¿Qué tuyo? ¿Qué? Comprensión. ¿Qué tuyo? ¿Qué? Comprensimiento. A Y- 4. Mira, me te ver. Tengo bien aquí otro. Ay, mira cómo puesta ahí. Este es. Está aquí en la clase. Está aquí en la clase. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué número es? Uno. Comprensión. Dos. Poquito. Sí. Ajá. Comprensión es con ese. Eso me iba a decir yo desde comprensión. Con ese. Vamos a la pregunta 3. ¿De qué tendrían abundancia quienes escuchaban las enseñanzas de Jesús? Laurita, te pongo a tanto. La 3. ¿De qué tendrían abundancia quienes escuchaban las enseñanzas de Jesús? Conocimiento. Sí. ¿Dónde está? Uno. La 10. 10. Sí. Oye. ¿Cómo hiciste? No sé. Sí, tú estás hablando con Fíjate tú que ella a veces se sienta ahí. Me digas mentira. Tú no conoces. ¿Quién es la mentirosita aquí? ¿Quién es la mentirosita? No. La pregunta 4, Edward, dice: lo que les ocurriría a quienes no escuchaban las enseñanzas de Jesús. Se le quitaría a uno que tuviera. Ajá. Pero es una palabra nada más. Quitaría. Ajá. Quitará. Ajá. Quitará. Ajá. Se les quitará. 9. Después sí. 10. 11. ¿Quién dijo? Mami dijo la 9. La 9. La pregunta 5. Escribe la palabra que falta.
ellos miran, pero no ven. Ahí entre ¿Realidad? los corchetes falta una palabra. ¿Cuál es lo que falta ahí? Realidad no. Sí. Ellos miran, ¿Realidad? ¿Sí? ¿Realidad? Realidad. ¿Dónde está? 4. Sí. ¡Oye! No, y eso lo dice sola. Esta sí lo digo ella solita. ¿Verdad que lo dice sola? Ajá. Oye, tremenda. Ahora sí, dijiste la verdad. Vamos a la pregunta 6. Edward, escribe la palabra que falta. Oyen, pero en realidad no, ni entienden. No escuchan bien. Ajá. Bien, tremendo. ¿Dónde está escrito? La 6. ¡No! ¡Ah! 11. ¡A la 8! No. ¿Tampoco? 11. A 7. La 7. Sí. La 7. Edward, la 7. Digo, Maya de no, vamos. La Tirando 12, piedras. no, la 3, la 2. La verdad es ella. Vamos a ver. Laurita, tu pregunta. Dice: condición del corazón del pueblo de Israel. Endurecido. Sí. ¿Dónde está? Ese sí es la 6. Sí. No, ¿Cuál tiene esta cita? 6. la 6. Sí. 8. Sí. 6. Endurecí, la 6. Ay, Sí, sí. también está diciendo. La 6. Él se está entrenando. Él está poniendo atención a esto y él se está entrenando y ya dentro de un poquito de tiempo hay preguntas que hacerle con una Ya estoy acá caminando por un Mucho. año y 2 meses. Dentro de poco tú eres alumno aquí, todo. I wish your father phone. Sí, sí, tú vas a decir. I'm writing for ¿Cómo estaban los ojos del pueblo de Israel por lo cual no podían ver? Eduardo. ¿Cómo estaban los ojos del pueblo de Israel? Oscurecidos. Mamá. Oscurecidos. No, eso no es ni sinónimo. Estaban No es ni sinónimo. ojos cegados. Cegajos. Cerrado. Cerrado. Sí. ¿Dónde está? 3. ¡Wow! Usted. ¿Estás acabando? Eso ¿Eso solita? ¿Sola? A primera vez, a primeras 2 veces Titi me dijo. Ya ahora no. No, esta es Está 15. con la onda de David ahí. La 9. Escribe la palabra que falta. Laurita. Su corazón no puede entender y no pueden a mí para que yo lo salve. Venir a mí. No, No quieren no, venir a mí. No puede. No pueden. no. Escuchar. Oh, verdad, es completar. No pueden. No pueden completar. Ah, ese es Mateo. Como lo dijo Mateo. Acercarse. No puede entender y no sabe. Venir no es. No, Acercarse tampoco. no. Bien. Cuando papi Conocer. cuando papi va a la tienda, él a la casa. Va. Viene. Regresar. Viene. Volverse, volverse. Volverse. Ajá, volver. No pueden. Oye, que esto no me explica. Sí. No me explica. No, ya. No de eso. No me explica dando señales y diciendo. Oye, tremenda. Esto se labra. Porque tú viniste y no miraste. No, yo no sé lo digo. ¿Cuál es? ¿Cómo se atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Quién lo dijo? La 12. Laura, la voz dice. La pregunta 10, Edward. Cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, ¿sobre qué le preguntaron? ¿Por qué hablaban parábola? No.
¿Qué significaba las parábolas? Ajá. Significado. 10. El 1. Número 10. Sí, es el 1. El 10 lo cogieron, moría el 10. Mira Significado. las que están vacías. Yo digo. Laurita, escribe la palabra que falta. Así que mis enseñanzas se les dará más comprensión. ¿A los qué? A los que Escuchen. Más o menos, pero se puede hacer. Ah, Esperar. ¿cuál es la palabra? Escuchar. 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 Escucha. 8. Sí. Se lo dijiste porque te escuché. Oh, escuchar, escuchado. Cheater. Cheater, cheddar. Edward, la última pregunta. Escribe la palabra que falta. Pero utilizo parábolas para hablarles a los de 10. ¿Y la 10 lo cogieron? A los de... 11. pueblo, ¿no? No. Es el once, el once, no viene el once. Pensaba que era 10, pero el único que es el 10. Era 11. No 10. Sí, la 11 era porque es la única que queda allá, pero ¿cuál es la palabra que va ahí? A los de. Tennessee. Pero en un lugar, ¿no? A los No. de. Es un adverbio de lugar. ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio? It's a verb. It's an adjective ending in the phrase L and ending in the letter ly. Do you understand that? No, pues no. Ah, pues estamos cambiando. Ah, español. Edward, dilo entonces tú. Afuera. Afuera. Oh. 11. Afuera. Adverbio. Ay, Dios mío. Dice que él usaba las palabras para hablarle a los de afuera. ¿Eh? Eso lo vi de nuevo. A los demás, de afuera, los que Para lo que escuchan. era un verbo. Bueno, Yo no me acuerdo. este es el trabajo de Edward. Un aplauso para Edward de su cultividad. ¿Y ese que está ahí quién es? Ese es Edward. Yo con mi bigote increíble. ¡Ay, Edward! ¡Ay, Edward! ¡Qué increíble! Apúntalo. ¡Ay, qué bigote increíble! Un bigote increíble. ¡Ay, qué gracioso, Edward! Después te va, no sé, te va a costar trabajo. Y este es el trabajo de Laurita. ¡Qué Un pelo! aplauso para Wow, Laurita. Laurita también, tu hermanita, un aplauso. Oye, Laurita, tenemos buenos estudiantes. Tenemos buenos estudiantes de Vamos a ver si los que vienen ahora son tan buenos. Otoniel. No. Ah, lo que viene ahora. Lo que viene ahora después. Vamos allá. Los mayores. Ay, qué lindo toca también. Saliendo de colegio. ¿Cuáles son los propósitos de las parábolas? Explica como lo dice en cada evangelio. O sea, en cada evangelio va diciendo algo. Esto es de la familia Corderosa. Vamos a ver. A ver, uno puede decir el de Mateo, otro puede decir el de Marcos, otro puede decir el de... Bueno, los dos dicen... A ver, sí. El de en los tres evangelios se dice, pero hay que decirlo como lo dice en cada uno de los evangelios, lo dice de evangelio. Porque en los tres evangelios se puede sacar más de un propósito. Al leer los tres. Y Alejandro tiene... Mateo, él les respondió. Bueno, primero aquí, pero les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mi pensamiento, mi pensamiento de lo que yo creo que estaba diciendo.
Jesús les dijo esto porque la gente no podría comprender de lo que le hablaba a Jesús. Ese es Mateo. Ese es Mateo. Vamos a ver. Mateo, Marcos. ¿Quién va a decir Marcos? Ok, vamos a ver la mía. Sí, porque teníamos. ¿No tenía? La tengo en el correo en una parte para hacer el video. Marcos. Para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que yo hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serán perdonados. Ay, porque yo tengo otra voz. No, porque tú lo añadiste. Ahí, en eso que aparece ahí, no, pues, es largo, pero bueno. Lo que yo puse en rojo es el motivo, lo que está en rojo es la expresión que él dice. Por eso uso estas palabras. Entonces lo que está en azul es por lo que él usa esas palabras. ¿Cómo dice lo que está en azul ahí? Para hablar. Para hablarle a los de afuera, a los de afuera. Para que se cumplan las escrituras. Para hablar a las afuera para que se cumpla la escritura. Por eso utilizo las palabras. En el de Mateo dice, Los que escuchan. a los que no escuchan, A se los les que no quitará escuchan se les quita. lo poco entiendan. Por eso uso las palabras. Él dice, por eso yo uso estas palabras. Porque los discípulos le preguntan, ¿por qué tú usas las palabras? Y él les va diciendo, bueno, yo uso estas palabras por esto. Uso estas palabras. Entonces, el de Lucas aquí, ¿cómo lo dice? ¿Ah, ¿me encontraste? No, lo encontré. Vamos. El de Lucas dice a los demás, dice aquí el de Lucas. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarle a los demás y para que se cumplan las escrituras. A los demás. Entonces vamos a ver las tres razones por las que él utiliza las palabras. La primera es para hablarles a los que no seguían a Cristo. O sea, el propósito de la parábola era decírsela a quienes no le seguían a él. La otra era para que se cumpla la escritura, o lo que dice Isaías, y Isaías dijo, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo lo saque. O sea, para que se cumpliera eso que dice Isaías, también hablaba por palabras. Y la tercera razón era para quitarles lo poco que tienen. O sea, había una intención. Cristo vino a traer un mensaje universal. O sea, el mensaje de Cristo no venía a quedarse en el pueblo de Israel, a quedarse en el pueblo judío. Entonces, como que ellos estaban endurecidos, como que ellos ya habían fracasado en el intento de servir a Dios, porque no lo estaban sirviendo bien, y estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había mandado. Pues entonces Cristo viene con un mensaje universal, con un mensaje que es para el mundo, que no es solamente para el pueblo de Israel, y les impide entender. O sea, ellos están ciegos. Si les hablo por lo claro, ellos no van a aceptar, porque ellos están endurecidos. Entonces, para que ni entiendan, pues entonces él les habla por palabras, para que ellos se quedan sin saber de qué se trataba. ¿Sí? Porque era para la humanidad, incluidos ellos. Ellos estaban incluidos, pero eran esos que le estaban siguiendo, esos que les estaban de el otro, a esos él les declaraba el secreto. Pero a los demás los dejaba ciegos, porque ellos estaban ciegos. O sea que hay un propósito no solamente magisterial, como se dice a la forma de enseñar, se dice pedagógico, sino hay un propósito espiritual en las palabras, para que ellos no entendieran ni lo aceptaran y él no lo salvara. Porque el propósito era salvar la humanidad.
no son disponibles. La otra pregunta dice, buscar en el Logos Kalogos el verbo griego de donde se traduce el verbo escuchar en Mateo 13:12 de la Nueva Traducción Viviente. O sea, en la Nueva Traducción Viviente se usa el verbo escuchar, pero ¿de dónde se traduce? Del griego. Esta es de la familia Abreu. Vamos a ver. Y dale, Lucy. Yo puse ahí Teniendo. Yo no sé qué me pasó a mí, que yo Mira, eso lo encontré en en Acubo, no se computador en Acubo. Mira, ¿qué pasa? Yo tuve que salir porque yo estaba en el teléfono y no había manera de encontrarlo. Y entonces me metí en otros lugares y encontré que estaba en el verso 13, no en el 12. Sí, pero Acubo es ver. Ay, Dios mío. ¿Y por qué yo lo encontré en el Sí, 13? yo digo, bueno, porque el verbo aquí es, el verbo aquí es ego, no acubo, porque acubo es ver. Y esto es entender, ¿no? Si es así. Ejei es él tiene, o él sostiene. ¿Y qué fue que yo? ¿Tú pusiste entender o tener? Teniendo. Ah, teniendo, sí. Teniendo. Ah, ese es el verbo, ¿ves? Menos mal. Que dice, porque cualquiera que tiene o está teniendo, porque está en presente, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene o no está teniendo, ¿Y cómo yo puedo saber eso? ¿Cómo se entiende? el verbo. Sí, lo que dice. Bueno, el verbo ese, ¿Qué tiene que ver lo que, por ejemplo, que la traducción, la nueva traducción viviente hace una traducción que no es literal. ¿Ves? Cuando tú, aquí esta es la revisión de la del 60, pero la que estamos estudiando es la de 1900, la de la traducción viviente. Tú buscas la frase donde dice a cualquiera que tiene, y no dice a cualquiera que tiene, sino a cualquiera que escucha. ¿Ves? Entonces ellos usan el verbo escuchar, no el verbo tener. ¿Ves? Entonces por eso la pregunta ¿Cómo es... tú encuentras la nueva traducción viviente de lo que voy a explicar? Sí, es la que está en la clase. En el formulario había que darle clic. Ay, no. Había que darle al principio de Arribita. las preguntas, había que darle clic y aparece el Viva God Well, ¿no? En la nueva traducción viviente. Entonces tú buscabas la nueva traducción viviente en este versículo de Mateo, como lo dice ahí, y tenías que buscar qué verbo es el que usa. En lugar de escuchar, ¿cuál es el verbo que usa Logos Kalogos? Que es tener, no es escuchar, sino tener. ¿Qué es el verbo? Eje. Entonces tú le das aquí este numerito y te lleva a otra pestañita donde te explica cuál es ese verbo. Entonces aquí es quien, porque está teniendo, será dado a él y será hecho excederse. Que el que tiene, el que está teniendo, porque está en presente, se le dará más y sobreabundará. Quien pero no está teniendo, y cual está teniendo será alzado desde él, o sea, le será quitado lo que tiene. Me emocionó contigo de pronto en la explicación. Ese igual que su hermano. ¿No te acuerdas que él también quiso ser maestro desde el principio? Desde que chiquitico él quiso ser maestro. Yendo en la vida de clase. Sí, yo también voy a ser maestro, ¿cómo no? Y yo también voy a dar explicaciones ahí. Es lindo. Entonces, Egei está teniendo, es tener, sostener. Ahora miren aquí lo que dice sobre este verbo que es ejo. El diccionario viene. Verbo usual para tener. Se emplea en los siguientes sentidos. 1. Sostener en la mano, etc. 2. Retener, guardar. Espera, le voy a hacer una pregunta antes de que se me olvide. De todas esas definiciones que da
en lo que se usa, porque el verbo tener tiene una cantidad grandísima de aplicaciones como en español. Tengo miedo, tiene hambre, tiene sed, tiene ambiciones. O sea, el verbo tener tiene muchísimas aplicaciones en diferentes esferas. Porque tengo hambre, no es lo mismo que tiene miedo. ¿Ve? Y es el mismo verbo tener aplicado a muchas cosas. Tiene varias casas. Tiene varias casas. ¿Ves? Puede ser de posesión de cosas materiales o físicas. En griego pasa lo mismo con este verbo tener muchas cosas. Ahora, de esas que aparece, que yo tengo en el diccionario bien, ustedes me van después a decir cuál es la que se aplica al caso que estamos estudiando. De tener, escuchar las enseñanzas de Cristo, la palabra de Cristo. Verbo usual para tener. Se emplea en los siguientes sentidos. 1. Sostener en la mano, etc. 2. Retener, guardar, metafóricamente, de la mente y la conducta. 3. Asirse de, aferrarse a, ser próximo a. 4. Mantener, contar, considerar, contemplar. Por ejemplo, tenían a Juan por profeta. 5. Involucrar. 6. Llevar vestidos, barbas, etc. 7. Estar encinta una mujer, literalmente teniendo concepción. 8. Poseer. Es el uso más frecuente. Inciso A. Poseer quejas, disputas. Inciso B. Poseer capacidad, poder. Inciso C. Poseer necesidad. 9. Estar en una cierta condición, como inciso A. De disposición. Inciso B. De enfermedad. Ejemplo, los que tenían dolencias. Inciso C. De tiempo. ¿Cuál de todos ellos puede ser el que tiene que ver con este asunto de escuchar, que se sustituye en la nueva traducción viviente como escuchar en vez de tener? En el 2. La 4. La 6. O la 6. La 6. Estar en una cierta condición. Mantener, contar. ¿Cuál es? Vale. Vamos a ver. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. O sea, a los que tienen, a los que retienen, es lo que quiere decir, a los que tienen, a los que retienen mis enseñanzas, o a los que no retienen, a los que no tienen mis enseñanzas. Poseer, entonces, la 8. Retener, guardar. Retener y guardar metafóricamente en la mente y la conciencia. O sea, es cuestión de tenerlas en la mente, aceptarlas en la mente, retenerlas en la mente y practicarlas. O sea, a los que hacen eso, pues ahí está Santiago, siendo oidores olvidadizos, conocedores. Esta pregunta dice la 3, ¿no? ¿Cómo se traduce la siguiente frase en Marcos 4:11 en el Logos Calogos? A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Los misterios. ¿Cómo dice esa? ¿Alguien cómo lo tiene ahí? Los misterios del reino de Dios. La 3. Les digo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Y estaba diciendo a ellos, a ustedes el misterio se ha sido dado del reino de Dios. A él, el reino de Dios. Así como lo dice ahí. Dice, a ustedes se les permite entender el reino de Dios. Es como lo dice la nueva traducción viviente. Y la Reina Valera dice, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Y el Logos Calogos, ¿cómo dice? A ustedes el misterio ha sido dado. Ha sido dado del reino del Dios. De el Dios. Qué lindo eso. Versículo definido ahí. El Dios. Qué privilegio de los discípulos. Porque los discípulos entendían el misterio de, a ver,
no entendían el misterio. Como los discípulos estaban tan en el aire como muchas veces como los demás personas. Y eso era el que tuvo que decir, también ustedes están sin entendimiento. Ellos tenían el privilegio de que Cristo les dijera el misterio, de que Cristo les explicara las parábolas, de que Cristo les aclarara a ellos cuál era la verdad y no se lo aclaraba a las demás personas. Ese era el privilegio de tener, era Cristo diciéndole las cosas. Y porque nosotros vamos a ver en el estudio de las parábolas que gran cantidad de ellas Jesús las explica a los discípulos. Las dice en público ahí y después se las explica. Esto significa el sembrador, es el que se va a sembrar. Y él les va explicando que esa es la declaración del misterio. No es que ellos tenían eran superdotados, o tenían filósofos, tenían entendimiento, era que les daba a conocer el misterio. Y el misterio era simple, era que venía el Hijo de Dios, venía Dios mismo a la tierra a salvar a la humanidad. Ese era el misterio escondido desde los siglos. Entonces este es un verbo imperfecto. Vamos a ver si lo recuerdan los estudiantes de griego. Ustedes saben que los verbos Él lo saca la cara. los verbos en griego, la importancia de los verbos en griego no está aquí, no está en la... Los verbos en griego, lo importante de los verbos griegos no es la cronología, si es pasado, presente, futuro, sino la cualidad o la calidad del verbo. En este caso, el verbo perfecto, el verbo en tiempo perfecto, ¿cuál es su cualidad? ¿Cuál es su calidad? El pasivo es la voz. La voz pasiva quiere decir, la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. O sea, los verbos en griego, la importancia de ellos está en su calidad o su cualidad, no en el tiempo. O sea, no es importante porque sea pasado o porque sea presente o porque sea futuro, sino por la calidad que encierra, la cualidad que tiene. El perfecto. Ustedes recuerdan que estudiamos que hay un verbo que es una fotografía y otro verbo que es un video. Que un verbo refleja una acción puntual. ¿Cuál es eso? Una acción puntual, nada más que lo que ocurrió en ese momento sin más consecuencias. Perfecto. Ese es el aorista. El aorista. Y hay otro que refleja un video, no solamente es lo que se encierra ahí, sino lo que se sigue pasando. Comenzó en un momento y sigue significativo. Y que es continuado. Ese es perfecto. Ese es el imperfecto. Ahora, ¿el perfecto cuál es? ¿Cuál es la cualidad del perfecto? ¿No se recuerda? Eva, ¿no se recuerda? Es de momento. La cualidad del perfecto es un verbo interesantísimo que no se usa mucho en el Nuevo Testamento, y es un hecho ocurrido en el pasado que tiene una consecuencia todavía en el tiempo en que el autor está escribiendo. ¿Ves? Es algo que ocurrió en el pasado, pero que todavía en el presente del autor sigue teniendo una consecuencia. Entonces, cuando él dice ahí, ¿cómo es el verbo? Ha sido dado. Ha sido dado. Quiere decir que les fue dado antes. Ese haber sido dado, como es tan perfecto, es que a ellos les fue dado. Ya venía Cristo con la misión de dárselas a ellos. No fue que ellos se agarraron ahí y que eso fue una cosa del momento, sino que ya Él venía con la misión de darle a ellos a conocer el misterio del reino. Y pasivo, ¿por qué? Porque la acción del verbo recae sobre ellos. Ellos no son los que la realizan. O sea, el sujeto de la oración son discípulos, pero no realizan la acción, reciben la acción. El perfecto indica el resultado presente de una acción pasada. La cualidad de este verbo. Aquí tenemos otro de los propósitos de las palabras. O sea, los propósitos de las palabras tenían variables. Para la gente de afuera, que no entendieran, que se cumplieran las escrituras, quitar lo que ya tenían, pero para el momento era darles a conocer. Ya venía con la misión, darles a conocer ese misterio.
La pregunta 4. ¿Qué significa la palabra misterio? Usar el diccionario positivo Vini. Algo que no se sabe todavía. Ajá. Algo no se sabe todavía. Esa era la familia Abreu. ¿Era porque tú no respondes esta pregunta? ¿Tú también? Demasiado trabajo. ¿De los mayores? No. ¿Nadie me recuerda? La culpa no cae contigo. Bueno, Vini decía que no. Que no, que no. ¿Cómo te pusieron ahí? Conocimiento retenido y en la Biblia es verdad revelada. Muy bien. Eso está Muy bueno el resumen. Vamos a ver todo. Fíjate, vamos a ver cómo lo dice bien. En el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios, y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu. En su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido, su significado bíblico es verdad revelada. De ahí que los términos especialmente asociados con este tema sean dado a conocer, revelado, declarado, dispensación, etc. La definición dada arriba puede tener su mejor ilustración con el siguiente pasaje: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1, 26. El misterio no es algo que se investiga, no es algo que se penetra, es algo que Dios revela. Es el misterio del Evangelio, es el misterio de la Biblia, del Nuevo Testamento. No es el misterio, porque ustedes saben que en la época esta del Nuevo Testamento, en la época de Cristo, en el anterior inclusive, entre los griegos y los romanos existieron religiones del misterio. Eso se acusó, por mucho tiempo se acusó con los críticos del Evangelio, acusaron al cristianismo de ser una religión del misterio. Y entonces el misterio del Evangelio no era el misterio de estas otras religiones, porque los otros misterios se investigaban con el conocimiento. De ahí nació el gnosticismo. El gnosticismo nació precisamente de tratar de investigar lo misterioso, pero el caso del misterio del Evangelio no es una investigación, es una revelación. Es algo que Dios reveló. Y la última pregunta de los mayores dice: ¿cómo se traduce la siguiente frase de Marcos 4:11 en los talones? Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Dice: háblalos afuera por parábolas todas las cosas, y a aquellos, pero a los de afuera en historias, parábolas, todas las cosas. Esa es la traducción que dice. Es así. No, porque es que la traducción de Longfellow no tiene. Sí. No se vale. Más hablos de afuera, por Sí. parábolas todas las cosas. Aquellos, pero a los afuera, en historias paralelas todas cosas, está llegando a ser. Sí, porque está llegando a ser. No, está llegando a ser. ¿Sabes por qué está traducción así? Porque está en presente. Esos verbos está llegando a ser, está haciendo. Es que está en presente. Y el presente, y el presente en griego no es el presente. Nosotros estamos en la clase. En griego y en español. No. Nosotros Es un presente estamos continuo. estando en la clase. Estamos estando. Es un presente. El presente en griego es continuo, es una acción continua, no una acción puntual, sino una acción que refleja algo continuo. Una acción La gente le está continua. pasando. Eso son esas traducciones así. Ahí está. Pero ustedes, dicho palabras, más a los que están fuera, por palabras todas Está las llegando a cosas. ser. Y ahora sí como dice, Aquellos, pero a los afuera en historias paralelas, todas las cosas. Sí, está llegando a ser. un adverbio que significa afuera, fuera, extraños, desechados, sea literalmente o figuradamente. O sea,
a los de afuera. Esta es una figura que Pablo siempre usa en toda Sí. la explicación del Evangelio, para ilustrar el estado en el que siempre estuvimos. Extraños y enemigos. Otro texto donde se usa la palabra fuera, o ese adverbio es, ¿cómo dice ahí? Afuera, buscando a él hablar. El verbo afuera, o el adverbio afuera, y una vez llena la casa, una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y aquí hay una traducción que habla de los peces, porque esta es la red que se tira y recoge toda suerte de peces. Y aquí dice, pero podridos afuera arrojados. Podridos. Pescado. Dice, pero podridos afuera arrojados. Pues parece que podridos también significa los que no sirven, Lo que no sirve, desechado, lo que no están contaminados. no tiene uso. Podridos. Y ese es el mismo que vimos ahorita, es hey. Exo. Este es exo. Aquel es con I y este con sí, como X. Exo. La conclusión. Laura, Esther, ya viene a ver la conclusión. ¡Yahoo! Vamos. La ¿Qué dice? Ya casi es la hora del dulce. Ay, Dios mío, el azúcar. Vamos a ver la conclusión. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. Creemos para poner en práctica las obras de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna, y yo les levantaré en el día postrero. Ahí es donde hay uno que pregunta, ¿este no es el hijo de José? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Todas esas frases hay la palabra misterio. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios.
Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No he tomado y no puedo ir. No entendieron nada. ¿No entendieron nada? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Esto os escandaliza. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12? Y uno es un diablo. Ahora, No entendiste lo que tú estabas preguntando, que tú dijiste. ahora, sí. ¿Y ¿Tú entiendes eso? Perdón. Eso, ahí tú dijiste, ¿y a qué sabes? Ah, quite. Sí, yo sé, pero te digo, ¿tú entiendes eso? ¿Sí? Pero imaginen ustedes eso que dice esa persona ahí. Yo escogí eso precisamente porque estaba todo con lo que estábamos estudiando. Ella está al cielo. Hoy no entiendo. Entonces, pero imaginen ustedes, Jesús vivió 30 años en Nazaret. El hijo del carpintero. También era el carpintero. ¿Cómo es que ellos decimos ahora? No es hijo de José de María. Es hijo de Jesús que vive en el cielo. ¿Ves? Un misterio en eso. Un misterio. Que María lo conocía, dice también mucho José lo conocería, pero María lo conocía porque lo vio que eso fue engendrado ese misterio. Y no lo podían entender. Si este es el hijo de José de María, que viene a decir a la casa del cielo. Y no había manera que pudieran entender eso. Ahora, esto sí lo entendía.
porque Él se lo había revelado. Él le reveló los misterios de quién era. Aquí vamos a ver. Entonces, ellos eran privilegiados. Los demás estaban endurecidos y no podían entender. Damos gracias al Señor por el cabo de los siglos. Nosotros hemos entendido también ese misterio. Por eso es aceptar, es negar. Yo una vez dije en una conferencia, en un mensaje, que no negar cualquier doctrina, cualquier predicación, cualquier pastor, cualquier teólogo, que nada más que empalidezca, no que niegue, que empalidezca la divinidad de Cristo. El gran misterio es que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre, se engendró en el vientre de una mujer. Ese misterio inexplicable es el verdadero. Y eso no se puede, a eso no se le puede pasar ninguna vida. Por muy absurdo que suene todavía en el mundo de hoy y en el día del fin, que Dios se hizo carne. Por muy absurdo que no suene, esa es la verdad. Esa es la verdad. Todo el que niega que Jesucristo no es carne es el mundo. Entonces ese misterio nosotros lo conocemos y lo aceptamos. Y por el Hijo de Dios mismo que Dios mismo. Somos agradecidos por esto. Padre Santo, delante de tu presencia y en esta cruz de todos mis pecados, bendigo tu nombre por tu gran misericordia, por habernos alcanzado con tu gracia, porque estando muertos, podridos, afuera, tú, oh Dios, nos has llamado tus hijos, por tu gran misericordia, para haber dado tu unigénito para que podamos ser santos y darnos a entender este misterio. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias porque sigues trabajando en nosotros a pesar de nuestras necesidades. Y ahí cuando estamos realmente impotentes, abandonados, entonces tu poder se perfecciona. Y eres tú siempre digno de toda gloria y de toda honra. Resplandece en medio nuestra. Oh Padre, permite que podamos mirarnos siempre a ti. Actúa esta obra en cada uno, desde el más pequeño hasta el más anciano. Tenemos esta bondad, esta misericordia, que por tu Espíritu podamos entender, tener el gozo y la plenitud de tener comunión contigo y de alegrarnos más en estas cosas que nos has revelado en pasajero. Enséñanos cada día, mira que se necesitamos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. No, la ¿Y tú qué